Hola, bienvenidos. Este video está armado para los alumnos de física del CBC y también para los alumnos de biofísica. Aquí vamos a repasar algunos conceptos básicos de funciones, solo aquellos conceptos o cosas que vamos a utilizar durante los cursos, ¿sí? Vamos a arrancar con el concepto de función. En la física hay muchos ejemplos donde se usan funciones para vincular dos o más magnitudes, ¿sí? Te pongo algunos ejemplos, algunos los vamos a estudiar en física, otros en biofísica. Por ejemplo, la posición de un móvil que se desplaza en línea recta es función del tiempo. Eso quiere decir que la posición del móvil dependerá de los instantes de tiempo, ¿sí? Este es uno de los ejemplos que vamos a estudiar al inicio del curso en ambas materias, tanto en física como en biofísica. Otro ejemplo en donde se puede establecer una función es la presión atmosférica, que depende fuertemente de la altura respecto del nivel del mar, ¿sí? Y por último, este ejemplo lo vamos a ver en biofísica, la temperatura que alcanza el agua contenida en una olla es función de la cantidad de calor que le vayamos entregando para calentarla, ¿sí? Las funciones son básicamente objetos matemáticos que permiten hacer explícita este tipo de relaciones, ¿sí? Expresando la dependencia de una magnitud respecto de otra. Entonces, vamos a la definición formal de función, pero básicamente es lo que te quise decir antes. Una relación entre dos variables es una función si a cada valor de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente. Las funciones pueden venir presentadas de distintas formas. Una es mediante una expresión algebraica, bien, lo que uno llama la fórmula de la función. Otra es mediante una tabla de valores. Y otra es mediante un gráfico en un par de ejes perpendiculares, lo que en matemáticas se conoce con el nombre de ejes cartesianos, ¿sí? Estas tres son las formas más típicas de presentar una función, es decir, una relación entre dos variables, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos en donde te presente cada una de estas tres cosas. El primer ejemplo que me gustaría dar es el ejemplo de una función dada por una fórmula, ¿sí? Para eso te presento una situación. Supongamos que una señora, Marta, toma todos los días un taxi para ir a trabajar. El taxi le cobra 50 pesos por el solo hecho de llevarla, lo que se conoce con el nombre de bajada de bandera, ¿sí? Y por cada cuadra que recorra, le cobra 18 pesos, ¿sí? Entonces, fíjate que en esta situación problemática hay dos variables, hay dos cosas que van cambiando. Las cuadras que recorre el taxi y el dinero que va a tener que pagar Marta en función de la cantidad de cuadras que recorre el taxi, ¿sí? Es decir, hay dos magnitudes que están relacionadas en este ejemplo. La cantidad de cuadras, que le voy a llamar X, y el dinero que Marta tiene que pagar por esa cantidad de cuadras. A ese dinero lo voy a llamar D, ¿sí? Estas serían las dos variables que van a estar relacionadas. Ahora, hay una de estas variables que es la variable dependiente y la otra independiente. Me parece que es evidente que la variable independiente va a ser la cantidad de cuadras recorridas y el dinero va a depender de la cantidad de cuadras que se recorrieron. Por lo tanto, el dinero va a ser la variable dependiente, ¿sí? De hecho, algo que me puede interesar es construir una fórmula que me diga, dependiendo de la cantidad de cuadras que se recorrieron, cuál es el dinero que Marta tiene que pagar, ¿sí? En este ejemplo no es muy difícil construirla, igual yo te doy directamente la expresión, espero que estés de acuerdo conmigo, que la expresión que nos puede dar lo que yo te dije es esta, ¿sí? Es decir, esta es la fórmula de la función que me dice, para cierta cantidad de cuadras recorridas, cuál es el dinero que hay que pagar, ¿ok? Entonces, teniendo la fórmula de la función, yo puedo calcular, por ejemplo, varias cosas. Por ejemplo, calcular el dinero que gasta Marta en un viaje de 5 cuadras. Bueno, fíjate que en este caso, acordate que X representaba cantidad de cuadras. Y yo te digo la cantidad de cuadras, 5. O sea que te doy el valor de X. ¿Cómo calculamos el dinero que hay que pagar
si recorro 5 cuadras? Bueno, para eso tenemos la fórmula de la función. Si yo reemplazo en X 5, esta cuenta me va a decir cuánto dinero hay que pagar, ¿sí? Por lo tanto, donde dice X ponemos 5, hacemos la cuenta, resultando 140. ¿Qué significa esto? Significa que si Marta recorre 5 cuadras en taxi, va a tener que pagar 140 pesos, ¿sí? 18 pesos por cada cuadra que recorre, más 50 por la bajada de bandera, ¿ok? Otra cosa que podemos calcular es la cantidad de cuadras que viaja Marta si el taxista le cobra 320 pesos. ¿Está bien? Bueno, lo podemos calcular también con la fórmula de la función. Fíjate que en este caso no me dieron la cantidad de cuadras, sino me dieron el dinero que va a tener que gastar, 320 pesos. Bueno, acordate que D en este contexto era el dinero. Así que si esto vale 320 pesos, ¿cuánto vale X? Eso sería el planteo, ¿no? Entonces, en este caso, D vale 320 pesos. Así que igualamos esto a 320, despejamos la X y calculamos la cantidad de cuadras que hizo si pagó esa cantidad de plata. ¿Ok? Te pido que pongas pausa y despejes la X a ver si más o menos estamos bien. Si lo hiciste, tendrías que haber llegado a que la cantidad de cuadras que recorrió Marta fue de 15 cuadras. ¿Sí? Entonces, fíjate que con la fórmula de la función, si me la dicen, yo puedo calcular tanto el dinero que gasta Marta, dependiendo de la cantidad de cuadras, o tal vez al revés. Puedo calcular la cantidad de cuadras que hizo Marta si pagó determinada cantidad de dinero. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer es construir una tabla de valores indicando lo que encontramos en los anteriores. ¿Está bien? Para ello confeccionamos una tabla de doble entrada. En la primera columna vamos a poner valores arbitrarios de la variable independiente, en este caso la cantidad de cuadras. ¿Sí? Y en la segunda columna vamos a poner el dinero gastado, ¿está bien? Y el dinero gastado se obtiene reemplazando sucesivamente los valores de X que pusimos acá. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo completé la segunda columna. Los valores de dinero son 0, 140, 230, 320, 410 para esta cantidad de cuadras. ¿Sí? Fíjate si estás de acuerdo conmigo y si querés calcularlo mediante la fórmula de la función. Si querés poner pausa y hacelo. Bien. Otra cosa que podemos hacer es construir el gráfico de esta función. ¿Está bien? Para ello, vamos a dibujar dos rectas perpendiculares, los ejes cartesianos, y en el eje horizontal vamos a ubicar los valores de la variable independiente. En este caso, acordate que la variable independiente eran las cuadras. En el eje vertical vamos a ubicar valores de la variable dependiente, es decir, en este caso, el dinero expresado en pesos. ¿Sí? Acá ubiqué los valores que marqué en la tabla de valores y acá ubiqué los valores de pesos que le corresponden a esa cantidad de cuadras que propuse. Los puntos rojos que ves acá son los que obtuvimos en la tabla de valores. Dijimos, por ejemplo, que si Marta recorre 5 cuadras, el dinero que tiene que pagar es 140 pesos. Si recorre 10 cuadras, el dinero que tiene que pagar es 230 pesos. Y así siguiendo. Si no recorre ninguna cuadra, pero se sube al auto, va a tener que pagar 50 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construyo el gráfico de esta función d de x? Bueno, bastaría con que calcules con mucha paciencia el dinero gastado si vos recorres, por ejemplo, 3 cuadras, 4 cuadras, 7 cuadras, 12 cuadras. Es decir, calcular valores intermedios. Si lo haces, no es muy difícil convencerse que el gráfico resultante es una recta. ¿Ok? Entonces el gráfico de la función es este, el gráfico de la derecha. ¿Ok? Bien, un comentario antes de seguir. El gráfico anterior, que te lo pongo de nuevo, es una recta y un gráfico que tenga esa pinta recibe el nombre de función lineal. Es decir, esta función d de x que vos tenés acá recibe el nombre de función lineal. Fíjate que para una cierta cantidad de cuadras, para 5 cuadras, aumenta una cierta cantidad de dinero. Bueno, si recorres 5 cuadras más, fíjate que aumentás el dinero
en la misma cantidad que antes. ¿Sí? Eso lo vamos a discutir más tarde cuando veamos función lineal. ¿Sí? Bien, vamos a otro ejemplo. Función dada por su representación gráfica. Te propongo el siguiente ejemplo. El siguiente gráfico representa los distintos valores de masa corporal M de un bebé durante los primeros 6 meses de su vida. Acá te dejo el gráfico y vamos a extraer información de este gráfico. Ahora, antes de eso, fíjate que el eje horizontal se están representando valores de tiempo expresado en meses, ¿está bien? Y dijimos que ahí se representa la variable independiente. Por lo tanto, las magnitudes relacionadas son el tiempo y la masa. Y el tiempo, por lo que te dije recién, es la variable independiente. Fíjate que en el eje vertical están representadas las masas que va alcanzando el bebé. Por lo tanto, la masa del bebé es la variable dependiente, depende del mes en el que está transcurriendo. ¿Sí? Bien. Ahora sí, por simple inspección del gráfico, vamos a hacer algunas conjeturas. Fíjate, al nacer, es decir, cuando se empezó a medir la masa corporal, la masa era de 3 kilogramos. ¿Sí? Es decir, que la masa inicial del bebé es de 3 kilogramos. Fíjate que en el tercer mes, la masa del bebé fue de 6 kilogramos. Eso se puede ver muy sencillamente acá. En T igual 3 meses, la masa es de 6 kilogramos. Más aún, fíjate que en todo este periodo, la masa del bebé fue constante, siempre valió 6 kilogramos. ¿Sí? La masa del bebé mayoritariamente aumentó durante los 6 primeros meses, pero no siempre aumentó de la misma manera. Fíjate, entre 0 y 1, fíjate que aumentó aproximadamente 0,5 kilogramos, o sea, medio kilogramo, ¿verdad? Aproximadamente. Fíjate qué pasa en el mes siguiente. En el mes siguiente aumenta desde acá mucho más que antes. Fíjate que es casi 1 kilogramo lo que aumentó, ¿no? Fíjate en el mes siguiente. En el mes siguiente aumentó desde acá hasta acá, casi 1,5 kilogramos aumentó en este mes. Es decir, la masa del bebé aumenta, pero no siempre de la misma manera. Fíjate que entre 3 y 4, acá permanece constante, y después acá aumenta 1 kilogramo y acá aumenta medio kilogramo. ¿Ok? Entonces, fíjate que no hubo un comportamiento regular como en el ejemplo anterior del taxi y Marta, ¿no? Bien, entonces el objetivo de este ejemplo era que a partir del gráfico vos puedas leer la información. Vamos con un tercer ejemplo. Una función dada por una tabla de valores. ¿Sí? Te propongo este contexto. En un centro meteorológico de una ciudad se miden temperaturas en grados centígrados, hora a hora, desde las 0 horas. ¿Sí? Y esas mediciones se reflejan en la siguiente tabla. Es decir, a las 0 horas la temperatura registrada fue de 2 grados centígrados, a las 2 de la mañana se registró una temperatura de 0 grados centígrados, a las 4 de la mañana se registró una temperatura de menos 4 grados centígrados, que normalmente eso se lee 4 grados bajo cero, y así siguiendo. ¿Sí? Estos fueron los registros. Uno, a partir de los registros, puede construirse un gráfico aproximado. Fíjate si los valores indicados acá se corresponden con estos valores marcados acá en el gráfico. Te pido que pongas pausa y te fijes si están bien graficados. Bien, entonces, un comentario sobre este gráfico. Estas temperaturas que vos ves acá fueron tomadas por cada hora. ¿Sí? No tenemos información de la temperatura en los instantes intermedios, por ejemplo, a las 4:30. ¿Sí? Al unir los puntos marcados acá, la curva que vos ves en azul representa aproximadamente la evolución de la temperatura a lo largo del tiempo. ¿Sí? Este gráfico es muy aproximado. Bien, entonces, volvamos a hacer algunas conjeturas a partir del gráfico. Fíjate que a la medianoche, cuando se iniciaron los registros, la temperatura que podemos llamar inicial es de 2 grados centígrados. ¿Sí? Fíjate que los valores de temperatura que se registraron oscilan entre menos 4 grados centígrados, que es el valor más chico, el mínimo valor de temperatura,
y 12 grados centígrados, que es el valor máximo de temperatura que se registró ese día. ¿Ok? Fíjate que el valor más chico de temperatura se alcanzó a las 4 de la mañana, mientras que el valor más alto de temperatura se alcanzó a las 4 de a las 14 horas, es decir, a las 2 de la tarde. Otra cosa que puedes observar es que en las 4 primeras horas la temperatura descendió. Pero fíjate que no descendió de la misma manera siempre. Fíjate que entre T igual 2 y T igual 4 horas, la temperatura descendió 4 grados centígrados. En cambio, en las 2 horas anteriores, bajó 2 grados centígrados. O sea que en este intervalo de tiempo, entre 2 y 4, la temperatura bajó más rápidamente. ¿Sí? Bien. Te quise mostrar esos ejemplos para que veas que, bueno, es muy útil saber funciones y quería que entiendas o quería que repases cómo leer una función mediante su gráfico o mediante su expresión algebraica. ¿Por qué las funciones son importantes en nuestras materias? Bueno, lo que sigue es simplemente un adelanto de lo que vas a ir viendo en la materia durante el cuatrimestre. Por ejemplo, la velocidad de un móvil puede ir cambiando con el tiempo. ¿Sí? Ese es uno de los primeros ejemplos que vamos a ver cuando empecemos el curso tanto de física como de biofísica. Por ejemplo, podría cambiar de la siguiente manera. A los 5 segundos, la velocidad aumentó 5 metros sobre segundos, ¿está bien? Y en los próximos 5 segundos aumentará otros 5 metros sobre segundos, ¿está bien? En este caso, tengo un móvil que aumenta su velocidad respecto del tiempo uniformemente. Te repito que esto lo vamos a ver con detalle, ¿sí? Pero lo que quiero mostrarte con esto es que la velocidad de un móvil va a ir cambiando con el tiempo, ¿sí? Para los que sigan exactas ingeniería, vamos a ver, por ejemplo, que si tengo un cuerpo que está ligado a un resorte, la fuerza que ejerce el resorte sobre el cuerpo va a ir cambiando según la longitud que adquiere el resorte. A ver, te pongo algunos ejemplos. En este caso, en el primer dibujo, el resorte no está estirado ni comprimido, no está haciendo nada. ¿Está bien? Pero si yo, por ejemplo, aparto al bloque estirando el resorte, bueno, el resorte va a ejercer una fuerza que ya vamos a ver que apunta para allá. ¿Está bien? Y mientras más estiremos el resorte, más grande va a ser esa fuerza. ¿Qué es lo que yo quiero que veas con esto? Quiero que veas que la fuerza que ejerce el resorte depende de la longitud del resorte. ¿Sí? O fíjate en el caso de abajo. En el caso de abajo estoy comprimiendo el resorte. ¿Está bien? Así que la fuerza que ejerce el resorte, que más adelante llamaremos fuerza elástica, apuntará para allá. Y esa fuerza elástica va a ser cada vez más grande mientras vos comprimas cada vez más el resorte. ¿Está bien? ¿Qué quiero que entiendas con esto? Nuevamente, quiero que entiendas que la fuerza elástica depende de la longitud del resorte. En particular, podemos graficar a la fuerza elástica en función de la longitud que tenga el resorte. Este gráfico vamos a verlo más adelante, ¿sí? Pero fíjate que hay algún valor de longitud para el cual la fuerza elástica es 0, y que la fuerza elástica cambie de signo tiene que ver con, bueno, con la componente escalar del vector fuerza, pero eso lo vemos más adelante, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo de dependencia funcional es que la presión atmosférica cambia según las grandes alturas. De hecho, este gráfico te muestra para distintos valores de altitud cómo es la presión atmosférica. Fíjate que a nivel del mar, la presión atmosférica es aproximadamente de 100 kilopascales. Eso lo vamos a ver cuando veamos presión. Pero si te vas muy alto, ¿está bien? Si te vas a los 2000 metros de altura, la presión te disminuyó, la presión atmosférica. Y si te vas, por ejemplo, al monte Everest, ¿está bien? Que está aproximadamente a 9000 metros de altura, la presión disminuye un montón, es de 30 kilopascales, ¿sí? Con esto quiero mostrarte que hay una dependencia funcional de la presión atmosférica respecto de la altitud, del nivel del mar, ¿sí? Un ejemplo que vamos a ver en biofísica es, por ejemplo, si tenés una masa de gas ideal encerrada en un recipiente y tapada por un émbolo, por una tapa móvil,
y vos la ascendés de una manera muy en particular que ya veremos, de manera tal que la temperatura del gas no cambie, entonces si vos levantás el émbolo, estás cambiando el volumen y por lo tanto vas a cambiar la presión. Bueno, veremos más adelante que podemos establecer una relación funcional entre cómo cambia la presión dependiendo de cómo cambia el volumen. Veremos más adelante que si vos aumentás el volumen, perdón que se me fue, si vos aumentás el volumen, vas a ir disminuyendo la presión. Y al revés también funciona. Si vos disminuís el volumen, si vos empujás para abajo, la presión va a aumentar. ¿Sí? ¿Qué quiero que veas con esto? La dependencia funcional. Esto lo vamos a estudiar en detalle más adelante. Y el último ejemplo que quiero que veas es que si vos, por ejemplo, tenés una masa de agua y le entregás calor, este variará en muchos casos el valor de su temperatura. Y por ejemplo, te puedo mostrar un gráfico de cómo cambia la temperatura en función del calor que le voy transfiriendo. Por ejemplo, cuando no le entregas nada de calor, esta masa de agua, que en realidad es hielo, tiene una temperatura de menos 20 grados centígrados. Si vos le vas entregando calor, la temperatura está aumentando hasta los 0. Acá, acá le seguimos entregando calor, pero la temperatura no cambia, ya veremos qué está pasando acá. Y acá si le seguís entregando calor, la temperatura está aumentando. ¿Sí? Acá la temperatura permanece constante, ya veremos qué está pasando. Y a partir de acá le seguís entregando calor y la temperatura va aumentando. ¿Sí? ¿Qué quiero que veas con esto? Bueno, que la temperatura depende del calor que le suministres. ¿Sí? Bueno, estos últimos 5 ejemplos eran solamente para mostrarte algunas cosas que vamos a ir viendo durante el curso. Vamos a ver las dependencias funcionales, pero te las quise mostrar. Bueno, en el próximo bloque vamos a explicar un poquito de función lineal, lo básico, lo que necesitamos que entiendas, y espero que hayas entendido algo de lo que se explicó acá.